Fracturas del miembro superior. El día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es para que tengamos una idea de qué es lo que puede llegar a suceder en los centros de trabajo. Esto sucede sobre todo en giros con más factores de riesgo. Y es importante conocerlo porque es algo muy frecuente en el medio y seguramente van a toparse con alguna situación, ya sea ustedes, esperemos que no, o algún familiar, esperemos que no. Pero bueno, para que tengan algunas generalidades y cuestiones específicas sobre las fracturas del miembro superior. Bueno, empezamos con los tipos de hueso. Como pueden ver, pues son varios. Están principalmente cuatro: los huesos planos, como el omóplato que pueden ver ahí; los huesos largos, como el fémur, el hueso de la pierna; el húmero, la tibia, el peroné; huesos más cortos, como las falanges, o en este caso también podemos ver a las vértebras; y huesos irregulares, huesos más pequeños. Esos son los tipos de hueso. Esto nos va a servir para entender lo que vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos cuatro segmentos principalmente en lo que consta el miembro superior. Una porción es el hombro, que compone a la clavícula, este hueso que tenemos aquí en el cuello, y a la escápula, también conocido como omóplato, que es el hueso que también nos ayuda a mover el hombro, a la articulación del hombro. El brazo es el húmero y una porción del codo, y el antebrazo es esta porción de aquí, lo que sería el radio, como una antenita, y el cúbito, que está de este lado. Y la mano, en donde también podemos incluir a la muñeca. Algo muy importante en relación a la anatomía del miembro superior es que contamos con diferentes estructuras nerviosas. Estos nervios que van desde el cuello, desde las cervicales, y atraviesan al hombro, y viajan hasta las falanges distales, que es esta porción, nos permiten tanto mover como sentir. Entonces, esta función sensitiva y esta función motora se da justamente por estos nervios. Cuando tenemos una fractura, evidentemente van a estar afectados, y es por eso que requerimos comprender su trayecto para darnos una idea de qué tipo de dolor van a presentar. Como por ejemplo, en la fractura del húmero, en la fractura del brazo, generalmente el nervio radial se va a ver afectado. Por esto, porque hace como una especie de giro en toda la estructura del brazo, desde el antebrazo, pasando por el húmero. Entonces, cuando tenemos la fractura, se va a lesionar y va a doler. Los arcos de movilidad aplican tanto para la mano como para el hombro y básicamente cualquier porción del cuerpo. Por ejemplo, la flexión de la cabeza sería esto. La extensión sería esto. Para el caso de la mano, la extensión es este movimiento así. Esto, así. Esto es una extensión. Y la flexión es esto. Eso nos va a servir para algo que se llama mecanismo de lesión. Prono es hacia arriba, supino es hacia abajo, aducción es hacia adentro y abducción es hacia afuera. Por ejemplo, con esto de la mano. Igual lo podemos ir repasando. ¿Alguien que me pueda contestar cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano? Que haya investigado esa parte. 206. 206, correcto. Son 206 huesos, entonces es algo que nos tenemos que memorizar los que vemos esta parte. Pero para el caso de la población general, creo que basta con conocer los principales. Por ejemplo, el húmero, es importante conocerlo y poder identificar cuando tenemos una lesión. Como podemos ver ahí, el miembro superior en realidad son pocos aparentemente huesos. Donde hay más es en la mano, bueno, en la muñeca, realmente. Todos esos huesecitos que ven aquí, esos son huesos de la muñeca. También para temas más generales, la mano. Bueno, cuando se fractura la clavícula, que es la primera estructura que tenemos en el hombro, generalmente va a ser en algo que se llama tercio medio. Si imaginamos que la clavícula, al ser un hueso largo, lo dividimos en tres partes,
el principal segmento donde vamos a tener fracturas es la mitad. Ese es el tercio medio. ¿Cómo se produce esta fractura? Básicamente así. Cuando tenemos una caída y una contusión o golpe sobre el hombro. Ese tipo de caídas son las que nos van a generar una fractura de clavícula. A lo que ocasiona una fractura le llamamos mecanismo de lesión. También aplica para los esguinces. Los esguinces también tienen sus mecanismos de lesión. La fractura básicamente es la desunión del hueso, mientras que el esguince es la lesión en un ligamento. Aquí tenemos otro ejemplo, al caer de escaleras. Entonces tenemos tres ejemplos. Caer de alguna bicicleta, caer de alguna motocicleta a cierta velocidad o caer sobre una superficie elevada. Y en el caso del adulto mayor, a veces hasta de la cama. Entonces es algo que le puede pasar a alguien que no tiene una precaución y que cae sobre el hombro, una fractura de clavícula. Como les comenté, la gran mayoría, entre el 75 y el 80%, van a ser en el tercio medio y el restante van a estar a los otros extremos. Y principalmente le sucede esto a los jóvenes menores de o 25 años, en realidad entre esos 20 y 25 años, principalmente hombres. ¿Por qué creen? Yo lo atribuyo, por ejemplo, a el tipo de transporte que utilizan y a los tipos de trabajos que realizan. ¿Cómo se va a tratar esta fractura? Inmovilizar. Casi siempre va a ser una inmovilización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos un cabestrillo, según la guía de práctica clínica, que es un documento que nos orienta mucho a lo que tenemos que hacer como médicos, es un documento médico legal. Y la cuestión alternativa o más actualizada que vemos en el medio, pese a que la guía de práctica clínica nos diga que se usa el cabestrillo, pues es el movilizador de hombro, que como pueden ver es muy parecido, pero el soporte adicional que tiene en esta parte de la muñeca también la podemos ver justamente sobre la clavícula. Podría parecer que nos puede dañar, pero en realidad no. Es una estructura bastante ligera, se distribuye muy bien el peso y esta protección intermedia es la que nos permite también que no se mueva el hombro. Entonces se pueden utilizar ambos, tanto un inmovilizador de hombro como un cabestrillo, pero finalmente va a ser dependiendo también del presupuesto. Los cabestrillos rondan alrededor de los 150 a 300 pesos, mientras que un inmovilizador puede ir de los 600 a los 1000 pesos o incluso más algunas marcas. Y la fractura de clavícula tarda en consolidar, o sea, en pegar el hueso entre 4 a 6 semanas. Normalmente ese es el tiempo que le damos estimado para que la persona se vaya a recuperar después de una fractura. De cualquier manera, se hace un seguimiento a las 6 semanas o a las 12 semanas, dependiendo del caso, de la edad del paciente y del género. Generalmente las femeninas entre los 40, por poner algún ejemplo, entre los 40 y 60 años tienden a tener más osteoporosis que el varón de la misma edad por cuestiones hormonales. Y en los niños, pues las fracturas consolidan más rápido. Entonces, de esto va a depender ese tiempo de seguimiento y de consolidación. Pasamos a la fractura de escápula, seguimos en hombro. Estas generalmente van a ser por un trauma de alto impacto y sobre el sitio. Por ejemplo, una herida por arma de fuego. Y generalmente, como este mecanismo de lesión es muy brusco e involucra este tipo de objetos, pues va a venir asociado de otras complicaciones más graves, como por ejemplo con algo que se llama neumotórax o hemotórax, que es sangre en los pulmones básicamente, y en el caso de neumotórax, aire en los pulmones. Por eso es que tenemos que valorar mucho, con mucho cuidado esto, interrogar siempre el mecanismo de lesión. Sobre el tema de la fractura de escápula, es poco frecuente que vaya a suceder en un centro de trabajo, pero ustedes lo ven aquí muy clarito porque es una tomografía. Sin embargo, puede suceder que pase desapercibido en una radiografía de tórax cuando el mecanismo de lesión no está muy claro. Si tenemos algún golpe fuerte sobre la escápula, pero el dolor de repente es inespecífico por todo este complejo de nervios que veíamos al principio, pues va a ser difícil también que la persona nos pueda especificar dónde está la lesión. De hecho, nos van a decir, me duele como que aquí, pero también me duele el hombro, también me duele acá, y pasa en cualquier estructura del cuerpo, pero es por esta complejidad de red nerviosa. Entonces, parte de nuestro trabajo va a ser investigar los mecanismos de lesión,
para poder sospechar del tipo de fractura que se puede tratar. En este caso, ven la imagen, tenemos una fractura escapular muy discreta que, como ven en esta flechita, ya nos indica que sí hay una discontinuidad del hueso, o sea, una fractura. Aquí también lo podemos ver, y esto de aquí atrás, que está sobrepuesto con la radiografía, es la escápula. Aquí está la clavícula, aquí tenemos también la cabeza del húmero, y bueno, sería importante tomarlo en consideración. Algo de relevancia sobre este tipo de fractura, la fractura de escápula, es que va a afectarse un nervio que se llama el supraescapular, que pasa por encimita de la escápula, como su nombre lo indica. O sea, pasa por aquí. Ahora, cuando tenemos una fractura de escápula, el tratamiento va a ser quirúrgico casi siempre. Es decir, se va a operar, cosa que, como vimos, no sucede en la fractura de clavícula. Aquí el tratamiento es sin cirugía, es con un cabestrillo o con un inmovilizador y esperamos. Analgésico y esperamos. Con la escápula no. Aquí se opera, ya le corresponderá al traumatólogo elegir exactamente el tipo de placa y los tornillos que se van a utilizar. Este es un sistema inteligente que se va acoplando al tamaño de la estructura del hueso. Entonces, por eso es que a veces también son muy caros. Desconozco específicamente el material, pero tienen esa característica que se pueden moldear de acuerdo a la recuperación del paciente sin perder la forma de la escápula. Pasamos a la fractura del húmero. Aquí ya entramos en lo que es el brazo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un probable trauma de alta energía, ya sea por caída o por una contusión. Yo pensaría más que es una caída, pero también vemos un hueso muy delgadito. Este hueso que está muy delgadito y casi casi transparente inmediatamente, pues es un hueso con osteoporosis. También vemos aquí un hueso con osteoporosis que, a pesar de que esté más ancho, es más visible lo negro. Esto negrito pues es aire, quiere decir que está menos denso. De hecho, este tiene más calcio, por ejemplo, que esto. Aquí no se ve adecuadamente, pero bueno, aquí fue una fractura de cabeza y usaron los tornillos para anclarse con esta fractura de húmero. Recordando los huesos largos, como el húmero, van a tener diferentes tipos de fractura dependiendo de cómo es que se presente en este hueso. Cuando es por en medio, vemos que es transversal, oblicua, más como en diagonal. La espiral es cuando tenemos casi casi como una espiral, pero es muy semejante a la oblicua, nada más que con más piquitos. La conminuta es en fragmentos. Segmentada también es en fragmentos, pero ya más fuera de su lugar. En avulsión es, como lo vemos, cuando una parte, ya sea de la cabeza o de la parte más distal, se sale de sí misma. Y bueno, tenemos estas otras dos. La de tallo verde, la última, esa generalmente sucede en niños, también la penúltima. Y es también por el tiempo de recuperación y por la flexibilidad del hueso que tienen a las edades más tempranas. Conforme vamos envejeciendo, es más fácil que nos vayamos a fracturar. Entonces, cuando hablamos del húmero proximal, o sea, que está más hacia arriba o más cerca hacia el tórax, pues generalmente se va a operar como lo vimos al inicio. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a esta imagen, cuál es este tipo de fractura? Observen bien las imágenes y vean cuál se asemeja más a la imagen que vamos a ver a continuación. Es transversa, es una fractura conminuta, es impactada por avulsión. ¿Qué tipo de fractura vemos aquí, en esta cabeza? ¿Alguien lo puede identificar? Imagínense que se lesionaron o un familiar suyo se lesionó y ustedes quieren ver el tipo de fractura. Pues se fracturó, pero ¿de qué forma? Eso también les va a dar una idea del tiempo de recuperación. Y esto aquí también se ve en la topografía. Vean. De hecho, esta es la misma que esta, y esta ya es cuando se recuperó, que se pusieron su placa y sus tornillos. Bueno, miren, esta es una fractura en avulsión. Vemos que sí, fue un impacto fuerte, pero finalmente
una porción del hueso salió. Entonces, esta sería una fractura por abulsión del húmero proximal. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un adulto mayor que se cae y se pega directamente sobre la cabeza del húmero, en el hombro. Bueno, es muy parecido al mecanismo de lesión, pero en lugar de caer de lado sobre el hombro, cae hacia enfrente. Y esto es lo que va a marcar la diferencia sobre qué es lo que se va a fracturar. Aquí es el húmero. Y si fuera en lugar de enfrente por un lado, probablemente hubiera sido la clavícula. Estas fracturas, ya pasándonos al codo, se llaman también de Kocher-Lorenz. De repente nos gusta poner estos nombres en medicina, pero es la fractura de codo, grandes rasgos. Fractura de codo. ¿Cuál es la característica de esta fractura? Bueno, principalmente que van a requerir cirugía. Estas, igual que las fracturas de húmero, vimos, la mayoría puede ser conservador, pero una gran parte también va a ser operada. La de clavícula generalmente va a ser conservadora, pero la de codo siempre se va a operar porque no se podría hacer la flexión y la extensión si lo dejamos así nada más. Como es una articulación directamente que involucra un movimiento más complejo, que tiene más, sobre todo, movimiento para hacer lo que es el brazo hacia abajo, que dijimos que era supino, o hacia arriba, que dijimos, perdón, hacia abajo que era prono o hacia arriba que era supino, pues ese movimiento más complejo va a hacer que no quede bien, por eso es que se va a operar. Y esta operación va a ser generalmente por la fractura del codo, pero en el cúbito, es un hueso que tenemos aquí, vean, este es el cúbito, se fractura la porción más distal, perdón, más proximal, o la que está más pegada a uno. Bueno, esto del oleocráneo es lo que se va a fracturar. ¿Y cómo es que lo corrigen? Generalmente utilizan algo que se llama cerclaje, que no es más que un alambre especializado para el hueso, para que no tenga rechazo y quede pegado. Esto que hacemos de unir los huesos por una cirugía lo llamamos osteosíntesis. Aquí estamos viendo una osteosíntesis por un tornillo y un cerclaje de alambre, que sería eh, la siguiente opción. Bueno, reducción y osteosíntesis es un término muy parecido. La diferencia es que en la osteosíntesis el hueso está completamente fijo, en la reducción está junto, pero a veces no queda tan fijo y por eso es que hacemos ya la osteosíntesis con el cerclaje. Pasamos a las fracturas de muñeca. Aquí son dos nombres que son las más frecuentes, de hecho, en nuestro medio. Son las que más van a suceder, más que la de clavícula, más que la de codo, más que la de brazo o húmero. Las fracturas de muñeca van a ser las más comunes que vamos a ver en urgencias. Volvemos a repasar los arcos de movilidad. Aquí va a ser importante la flexión y la extensión para saber qué fractura estamos hablando. Para la fractura de coles, esta generalmente sucede en algo que se llama sudor, que es supino, dorsal y radial. ¿Qué se refiere? Que va a ser hacia abajo, va a ser el dorso, o sea, esta parte de aquí, y va a afectar el radio, porque recordemos que aquí tenemos dos huesos, el radio y el cúbito. Entonces, esta porción, hacia este lado, es donde más se va a afectar. Como pueden ver, es como en forma de tenedor. Esa es la fractura de coles, es la más frecuente. Y si no afecta la articulación, o sea, fue el hueso hasta el cuello, pero no llegó a afectar la muñeca, esta no se opera. Hay que recordar esta parte porque si tenemos una fractura, ¿qué es lo que se va a afectar en la fractura de coles? Si mencionamos con este acrónimo, pues va a ser este nervio que vemos, el radial, que siempre va a estar afectado. Pero aparte del nervio radial, muchas de las veces, casi todas, también se va a afectar un nervio que pasa por en medio, que se llama nervio mediano. Ahora, lo bonito de estas fracturas, que son las más frecuentes, es que las podemos reducir afuera de quirófano. A eso se le llama reducción cerrada. Cosa que no podemos hacer con las fracturas de clavícula
No es conveniente hacerlas con el húmero, con el codo tampoco, pero sí con la muñeca. Esto que de repente vemos en las películas donde uno jala a otro y acomoda el hueso, bueno, normalmente va a ser en las fracturas de muñeca. Estas reducciones a veces las podemos ver en los medios como sin anestesia, pero en realidad lo correcto es que pongamos un poco de anestesia sobre los nervios, algo que se llama bloqueo, y esa anestesia nos va a permitir que no tenga tanto dolor. Vean, aquí está una imagen donde podemos ver más claramente dónde se inserta la aguja para colocar la anestesia, por los lados. Entonces, tenemos que tener cuidado también para no darle, por ejemplo, a la arteria cubital o a la arteria radial, pero para que lo conozcan. Y la porción que ven más oscurecida es lo que se va a dormir por completo. Si fuera del otro lado, en el lado del radio, imagínense la tena del dedo gordo, por eso se llama radio. Bueno, pues aquí se dormiría todo el resto de la mano. Entonces nuestra mano estaría totalmente dormida, incluidos los ligamentos que están en la muñeca, bajo la anestesia local. Una vez hecho esto y esperado unos 3 o 5 minutos, se hace la reducción. ¿Cuál es el procedimiento de esta reducción? Se procede a extender la mano, porque en las fracturas de coles, este movimiento, esto que llamamos flexión, es lo que ocasiona la fractura aquí, que caemos sobre la muñeca así, sobre la mano así. Entonces se rompe esta parte y se hace la forma de tenedor. ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a extender. En lugar de estar hacia abajo, como fue el mecanismo de lesión, vamos a jalar hacia arriba, vamos a lateralizar un poco, es decir, en lugar del radio vamos a hacerlo hacia el cúbito y lo vamos a voltear. Y en ese movimiento brusco es que se va a corregir la fractura. Generalmente siempre va a quedar, si se hace bien. Y después se le hace una radiografía para ver cómo quedó. Siempre con anestesia local. Incluso después de que se hace la reducción, se tiene que dejar una inmovilización. Aquí vemos un ejemplo de una guata con sus vendas de yeso que se le pusieron a este paciente para ejemplificar lo que se puede hacer después de un procedimiento de este tipo con una fractura de coles. Cuando no quedan bien, cuando están ya comprometiendo la articulación, como lo vimos ya en la cabeza del hueso del radio, se operan para poder unir bien los huesos. Si quedan espacios entre ellos, no va a quedar bien. Miren, aquí están muchos de los huesos de la mano que mencionamos al inicio. Este es el cúbito, este es el radio, y aquí en la fractura de coles vemos que tenemos una pequeña placa con tornillos, muy pequeños. ¿Cuáles son los huesos de la mano? Bueno, aquí están todos. Está el pisiforme, piramidal, ganchoso. El que más nos interesa para la movilidad es este que está aquí, el escafoides. De hecho, tiene una mención especial en esta presentación. La fractura de escafoides sucede cuando tenemos un golpe sobre esta porción que nosotros llamamos tabaquera anatómica. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque al momento en el que ponemos el dedo sobre el radio, y el dedo pulgar, aquí en esta porción, hay como un hueco. Por eso le llamamos tabaquera anatómica. Entonces, si la fractura es aquí por un golpe, generalmente va a ser una fractura de escafoides. No va a haber deformidad como lo vimos en la fractura de coles, pero sí vamos a tener ahí la fractura y también puede pasar desapercibida. ¿Por qué creen? Porque tenemos muchos huesos pequeños que están separados entre sí por un espacio lleno de un líquido que está en las articulaciones que se llama líquido sinovial. Entonces, si de repente no recordamos la anatomía de todos los huesos de la mano, que como vemos son muy pequeños, se nos puede pasar una fractura de este tipo. Entonces, sucede cuando nos caemos sobre el talón, en lugar de la fractura de coles, que es así, en flexión, nos caemos sobre el talón de la mano, aquí, y ahí es donde sucede la fractura de escafoides. Aquí está un ejemplo de cómo sucede. La fractura de coles así, y la fractura de escafoides sobre esta parte. Va a haber mucho dolor, es algo característico también porque afecta al nervio radial, pero a pesar del dolor el paciente puede mover. Entonces, esto de escasa expresión radiológica se refiere a que se nos puede pasar en la radiografía si no tenemos en cuenta todos estos huesecitos de la mano que dijimos. Y así es como queda la inmovilización en la fractura de escafoides. Se tiene que tener el pulgar y todo el dorso de la mano, toda esta parte, para que pueda pegar bien. Y eso no se opera. Básicamente es eso. Entonces,
Lo más relevante de conocer las fracturas sería saber que podemos tener diferentes manejos dependiendo de las fracturas y tiempos de recuperación. Si ustedes se llegaran a lesionar, que esperemos que no, pues el tiempo de recuperación, dijimos, va a ser un mínimo de ¿cuánto? ¿Alguien que se acuerde? Y quiera comentar cuánto tiempo tarda en recuperarse o pegar una fractura, en De 4 a 6 consolidar. semanas como mínimo. Como mínimo, exacto. Y el control radiológico, ¿se acuerdan de cuánto tiempo es? O sea, ¿a cuánto tiempo le va a pedir una radiografía? En cualquier fractura, ¿eh? De las que mencionamos. Como a los 20 días. 20 días. Bueno, estamos dentro del... De hecho, es menos del mes. No, se cumple el mes y nos esperamos unas 2 semanitas más. Ya podemos pedir una radiografía. O hasta los 3 meses, dependiendo del paciente. Si es un adulto mayor, por ejemplo, pues sí nos vamos a esperar mucho más tiempo. Pero vaya, va en ese periodo. De hecho, aquí está la imagen. Mira. De 6 a 12 semanas. Ese es el tiempo de recuperación. Ujú. Ahora otra pregunta. ¿Qué fracturas se reducen? ¿Qué fracturas se le hace el acomodo como el que vemos en las películas? De todas las que mencionamos. Al hombro, al brazo, al antebrazo, a la mano. ¿Cuáles se reducen de forma cerrada, o sea, sin meter a quirófano, nada? Ahí en urgencias. Si traen esa fractura, ¿cuál es? La clavícula, el húmero, el antebrazo. ¿Alguien que se acuerde y prestaba atención a eso? Es la de la mano. Exacto, es la mano. Ese se va a reducir, va a hacerse el crack. Hacemos hacia arriba, hacia un lado y volteamos. La de la mano. La de la muñeca, ¿no? Coles Smith. Esas son las que se van a reducir. Ujú. Y finalmente, una pregunta. ¿Cuáles son los nervios que se afectan cuando tenemos una fractura en cualquier parte del miembro superior? Ya sea mano, antebrazo, brazo, hombro. Son 3 nervios. ¿Cuáles son? Ahorita ya participó Ismael, Eduardo, ya participó el químico Luis. ¿Alguien más que se acuerde de los nervios que se afectan? Hueso radial. ¿Qué nervio será? Bueno, es el nervio radial. Ujú. Acá está, mira. El mediano pasa por el medio y el cubital. No tiene pierde. Son los huesos radial, cubital. Cúbito, radio. El medio pasa por el medio y ya. ¿Qué es lo interesante e importante de eso? Que el paciente te va a decir, por ejemplo, una fractura de muñeca. Oye, es que me duele hasta acá. Ah, bueno, pues ya sé por qué se inflamó el nervio. Mediano principalmente. Y dependiendo del dolor, vamos a saber hacia dónde llega el dolor. De repente les duele el cuello, les duele la cabeza, les duele la espalda. ¿Pero por qué? Si nada más me fracturé aquí. Ah, por ese trayecto nervioso. Nunca tratar de reducir una fractura que no sea de muñeca. Híjole, de repente hay gente que lo intenta en su casa. ¿Cuál es lo complicado de esto? Es que aparte que se puede dañar más el nervio y que de repente ya no van a mover la mano, que puede pasar y pasa, es que también se rompen vasos y de repente pueden llegar a perder tanta sangre adentro, una hemorragia interna por ese movimiento, sea por si está roto el hueso y yo lo muevo y rompo una arteria grande, como por ejemplo la arteria braquial, pues puede llegar a faltar tanto oxígeno que el tejido se muera y termine en una amputación por intentar acomodar. Eso luego también lo hacen con los hueseros. Siempre se hace una radiografía para ver qué es lo que tenemos y después de la radiografía vemos qué se hace. Como dijimos, clavícula no se opera casi nunca, salvo que estuviera expuesta, o sea, fuera de la piel, no se opera. Escápula sí se opera, porque si no, no va a quedar bien, no vamos a poder mover el hombro.
húmero se puede operar, no se puede operar, pero necesita su radiografía de control antes y después de cualquier procedimiento. Y en el caso del codo siempre se opera, como dijimos, con su cerclaje, su clavo. Muñeca casi no se opera. Ese es más con la reducción cerrada y su inmovilización. Ya en casos muy extremos donde sí afecta la articulación, esa sí se opera. Y bueno, ¿qué es importante que nos llevemos de aquí? Toda fractura del miembro superior se puede prevenir si tenemos cuidado en las caídas, sería lo primero. No cargar objetos demasiado pesados. Tener cuidado con los adultos mayores en casa. Los niños se pueden fracturar, pero si el hueso no se sale, generalmente no va a haber mucho problema. Hay que tener cuidado que no se caiga, pero vaya, no nos tenemos que alarmar tanto con una fractura en un niño, salvo que sea en un área especial. Aquí estamos hablando únicamente del brazo, pero por lo general van a pegar bien, porque sobre todo el hueso sigue creciendo y está flexible. Y bueno, si nos fracturamos podemos tener lesiones adicionales y si nos tratamos de acomodar nosotros el hueso, todavía más. Entonces, nunca hacer eso. Mejor inmovilicen siempre en esta posición, independientemente si la fractura es en la mano, en la escafoides, es en el antebrazo, cualquiera de los dos huesos, cúbito, radio, si es en el húmero. Esta posición, la del cabestrillo o la del inmovilizador de hombro, siempre es recomendable. Pueden poner así su mano o pueden poner una venda y con eso es suficiente. Ya lo demás se hace con radiografía, medicamentos, control, etc. Y bueno, eso sería todo. Espero que tengan un excelente fin de semana y a la próxima semana vemos otra presentación de este tipo. Muchas gracias.